Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es colocación de los cimientos. Voy a estar tomando como base lo que es el libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Son dos versículos nada más, pero bastante profundos. El día anterior a esta semana, Dios puso en mi corazón hablar sobre lo que es cuando se levanta los cimientos del templo, la importancia de ser un solo hombre, la importancia de, a pesar del temor, a pesar del miedo, seguir adelante, seguir en la obra, seguir trabajando en la obra y dar alabanza, dar oración, dar ofrendas a Dios de gratitud. Y esto me llevó a traer el tema del día de hoy para seguir de otra manera el seguimiento y posiblemente este mismo tema lo lleve a lo que es la clase que estaré redactando para esta semana. Entonces, como la palabra dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asafat, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alabanza a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Eso es lo que habla lo que es el libro de Esdras. Vamos a ver un poco sobre lo que es este texto. Vamos a tratar de ir al contexto. Recordemos de que el pueblo de Israel había estado cautivo por Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia. Y recordemos de que hubo una inmigración de Babilonia a Jerusalén. Y dice la palabra de que el pueblo se había establecido y se había unido como un solo pueblo. Recordemos de que primero fueron erguidos los muros, pero el templo todavía no ha sido erguido. Entonces vemos de que levantaron el templo, pero no habían todavía alzado los cimientos. Pero es la palabra de que recibieron una ayuda de parte del rey de Siria, lo que fue el rey Ciro. Fue el que dio dinero para pagar, buscar albañiles, buscar carpinteros para que echaran los cimientos. Y algo de que debemos de entender y aprender lo siguiente: cuando tú trabajas, o trabajamos, mejor dicho, para la obra del Señor, y cuando Dios ha sido aquel de que te ha dado la visión, cuando Dios ha sido aquel que te ha dado la orden, la ordenanza de hacer X o Y cosa, Él mismo va a proveer los recursos para que se efectúe lo que Él ha puesto en tus manos, lo que Él ha puesto en tu corazón de hacer. Entonces vemos de que de una u otra manera salen los recursos para que para la edificación, para levantar los cimientos del templo. Pero lo que resalta el texto, dice la palabra, que cuando los carpinteros y albañiles estaban echando los cimientos, estaban poniendo las bases, ellos se vistieron con sus ropas. No dice que tenían cualquier ropa, dice que tenían sus vestimentas sacerdotales, sus vestimentas de sacerdocio, y se comenzaron con trompetas, y dice, y a los levitas, hijos de Asafat, con címbalos. Entonces comenzaron a alabar a Dios. ¿Y cuál fue el enfoque? ¿Por qué comenzaron a alabar a Dios? En primer lugar, porque había una ordenanza, de que según la ordenanza de David, rey de Israel, dice, y cantaban y alababan y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno. Entonces, hace un pequeño paréntesis. Vemos de que el pueblo de Israel es cautivo. Es llevado cautivo, ¿por qué? Por su propia desobediencia. Es llevado cautivo, ¿por qué? Por sus propios errores. Pero vemos de que Dios llega un momento donde Él mismo escogió un remanente, el cual iba a ser el que se iba a levantar para volver a producir o poder establecerse como pueblo. Entonces vemos de que se están levantando los cimientos, están levantando lo que es las bases del templo. Pero vemos la gente, vemos los sacerdotes vestidos con sus ropas de gala, vestidos con sus mejores ropas, alabando y adorando al Señor. Y exaltando y diciendo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia con Israel. Entonces vemos de que puede ser de que pasemos un proceso difícil, un proceso complicado, un proceso donde
paguemos consecuencias de ciertas malas decisiones o ciertos errores. Pero al final vamos a ver y vamos a entender que la misericordia de Dios se va a manifestar. Y es aquí donde debemos de escoger nuestras mejores ropas, nuestras ropas de alegría, nuestras ropas de júbilo, nuestras ropas de gozo. Cuando hablo de ropa de vestimenta, estoy hablando de la vestimenta en sí, estoy hablando de vestirnos, estamos hablando de aferrarnos a lo que es eh, el propósito en sí que Dios tiene. Y digamos de que no hay un propósito malo, no hay planes malos para nosotros. Sí hay consecuencias, pero al final la misericordia de Dios nos alcanza. Siempre la misericordia de Dios comienza a sobresalir. Y es aquí donde hemos de entender, hemos de darle nuestra mejor adoración, darle nuestra mejor alabanza. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Y por qué? Porque para siempre es su misericordia. Así que vemos de que el pueblo dice de que comenzó a alabar y dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ok, muchos dirán, para yo alegrarme, para yo hacer una fiesta, para hacer algo grande, tiene que haber pasado algo extraordinariamente grande también. No puedo tirar la casa por la ventana por X o por una cosa simple, sencilla. Para nosotros, si hablamos, dimos, oh, nada más, bueno, eran nada más los cimientos del templo, no era nada grande, eran los cimientos nada más, no era erguir el templo, no era estructurarlo, no era nada más, solo era poner los cimientos. Pero cuando tú pones los cimientos, tiene que ver algo de poner las bases, poner firmeza, poner los cimientos significa donde tú pones tu fe, donde está cimentada tu fe. Y para poder entender la importancia de cimentarnos en la verdad, en la roca que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús viene siendo la roca y nosotros venimos siendo erguidos en Jesús. Entonces, si la base es firme, si la base es estable, entonces la casa va a permanecer firme. Pero si la base es inestable, la casa tarde o temprano se va a venir abajo. Esa es la importancia de cimentar los cimientos. Pero aquí hablaba de los cimientos de la casa de Jehová. Aquí habla de los cimientos de nuestra casa, nuestra morada. Aquí habla de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aquí habla del lugar donde vamos a exaltar, alabar el nombre del Señor. Y es aquí la importancia de entender de que alabamos y adoramos a Dios porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y al final vamos a ver de que Dios se manifiesta, su misericordia se manifiesta sobre nosotros. Y al final vamos a ver la luz al fin del camino. Pero he aquí la importancia de tener prioridades. Porque el pueblo comienza a unirse. El pueblo comienza a ser uno. Después comienza a dar ofrenda, a dar holocaustos a Dios. Pero los cimientos, dice la palabra, de que no estaban puestos todavía. Las bases del templo no estaban echados. Pero Dios movió el corazón de Ciro para que éste proveyera los recursos y se levantiesen los cimientos. Entonces, el mensaje de hoy es el siguiente. Dios te va a dar una visión. Si Dios ya te dio la visión, Dios va a mover el corazón de X o Y personas para que la obra que Él ha diseñado o ha puesto en tus manos de que tú hagas se cumpla. Pero debemos de mantenernos constantes, de mantenernos enfocados en que si Dios nos llamó para hacer algo en específico, Él va a proveer para hacerlo. Pero si Dios no te llamó para hacer algo, por más esfuerzo que lo hagas, posiblemente vas a lograr hacerlo, pero no va a ser con el favor de Dios, sino va a ser con tu propia fuerza. Así que este tema el día de hoy, espero en el Señor que sea de bendición, te invito a que lo compartas, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, y los veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios les guarde, vemos hasta la próxima.